bueno, ¿en qué me quedé? Ok. Entonces, este embobinado, como expliqué la otra vez, se genera una corriente eléctrica porque está conectado a una fuente. Y a su vez, este embobinado que está acá, que es otro enrollado, de, este, de número de vueltas N2, se genera una corriente inducida que lo llamo I2, y esa corriente inducida genera un campo magnético. ¿Okay? Entonces la bobina, la inductancia, es la propiedad que tiene los circuitos eléctricos a oponerse a los cambios de inducción electromagnética. Es muy parecido a la resistencia eléctrica porque la resistencia eléctrica es un dispositivo que está en un circuito eléctrico que se opone al movimiento de cargas eléctricas. Y en el caso de los condensadores son el elemento de un circuito eléctrico que almacena carga. Dicho eso, entonces, podemos apreciar que si aplicamos Kirchhoff, la sumatoria de las caídas de tensión es igual a 0. Entonces podemos ver claramente que el voltaje es, aquí tendríamos entonces L de I de T, porque este es el voltaje de la bobina, voy a colocarlo aquí, BL. Y este que está acá vendría siendo Q entre C. Q entre C, no, disculpen, I por R. ¿Ok? Yo les había comentado la vez anterior que esto sí tiene cierto parecido a el circuito RC. Si hacemos la separación de variables, nos damos cuenta que nos va a dar en un lado una integral de un logaritmo, del otro lado nos va a dar el tiempo evaluado, y si hacemos la correspondiente estudio matemático, que de hecho aquí lo tengo, lo voy a explicar de esta forma, y después el material se los voy a dejar. Fíjense que aquí están todos los tres elementos que están en ese circuito, despejo, sustituyo, me doy cuenta que aquí tengo dos integrales, en una hice separación de variables en toda la ecuación, integro en ambos lados, la primera me da el logaritmo neperiano, menos 1 entre R sale del cambio de variable, aquí tengo T entre L, más C lo puedo pasar para la izquierda, pero ese más C o menos C lo transformo en logaritmo neperiano de K. Lo puedo hacer porque es una constante. El signo menos que estaba aquí, al igual que la R, están de este lado. Si aplico la exponencial en ambos lados de la ecuación y teniendo presente que C es logaritmo de K, entonces nos va a dar, después de agrupar los términos, que esto que está acá es la intensidad de corriente del circuito. Es muy parecida a la carga eléctrica de un circuito eléctrico RC. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que da B sub 0 entre R? Bueno, si ustedes toman las condiciones iniciales del problema, es que en el circuito no haya corriente para T igual a 0, uno puede verificar que K tiene el valor del voltaje eléctrico. Por tanto, me daría la ecuación que está arriba. Y como quiero calcular también el voltaje de la bobina, simplemente agarro la ecuación que está aquí y la derivo con respecto al tiempo. Observen que el primer término no me interesa porque es B sub 0 entre R. Pero el segundo término es B sub 0 entre R por una exponencial. Y esa exponencial depende del tiempo. Cuando derivo con respecto al tiempo, la derivada de la exponencial es ella misma por el argumento interno, que en este caso el argumento interno es R entre L. Entonces, el R que está aquí del argumento interno, este R se va con este R que está acá, y te queda B sub 0 entre L, que es lo que yo tengo aquí. Este menos que está acá, al multiplicarlo por el menos de la derivada interna, te da positivo.
Por tanto, la derivada de la corriente con respecto al tiempo es V sub 0 entre L por la exponencial. Entonces, el cálculo de la diferencia potencial de la resistencia y la inductancia vienen dadas por estas dos relaciones que están aquí. ¿Por qué? Porque V es I por R. Y BL es L de I de T. Entonces, esto que tienen acá, que es L de I de T, lo multiplico por L. La L que estaba acá se va con esta L de aquí. Y me da esto. Yo multiplico esta ecuación por R. Esta R se va con esta R. Me queda V sub 0 por lo que está acá. Y es precisamente el voltaje de la resistencia. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú sumas el voltaje de la resistencia y el voltaje de la bobina, independientemente del tiempo, y suma los dos, te dirá el voltaje de la fuente. Y eso efectivamente es lo que da. ¿Por qué? Porque observen que el segundo término que yo tengo acá, que es V sub 0 negativo exponencial, al sumarle este que está acá, que tiene el mismo valor de su 0, pero por una exponencial, que también es negativa, estos dos términos, este y este, se va con este. ¿Y cuál me sobrevive? El primero. Entonces, este que está acá, este es el voltaje de la fuente y eso es lo que está aquí. Y eso es lo que está acá. Yo simplemente lo que estoy haciendo es verificar que esto más esto es esto. Y aquí se ve claramente esa resta que está allí. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque en el laboratorio de física, ustedes ya habrán visto o ustedes ya van a ver que si quieren medir el voltaje de la resistencia y de la bobina, pueden utilizar un osciloscopio y pueden utilizar un tester. En el caso de nosotros, como tenemos un voltaje constante, sería mejor trabajar con un tester. Si el voltaje fue alterno, es mejor trabajar con el osciloscopio, pues porque el osciloscopio te muestra las señales. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en el ejemplo práctico de octave. Ver la señal que se observa allí. Entonces, la potencia I cuadrado por R, tanto la disipada como la generada. ¿Ok? Quiero destacar esto porque el que voy a trabajar después es el LC. El LC no lo he hecho, sí lo resolví aquí, pero no les tengo ¿cómo les digo? Un script. Ese script lo podemos hacer ahorita, sin ningún problema, teniendo como referencia los RL y RC que ya discutimos anteriormente. Entonces, ¿qué podríamos hacer en la siguiente sesión? O al finalizar esta parte, bueno, vamos a hacer un programa que me permita calcular la carga eléctrica y la derivada de la carga, de la corriente con respecto al tiempo para un circuito LC. De hecho, tú en los libros puedes conseguir esto. Claro, trabajado, pero lo puedes conseguir. Pero que consigas esto y esto, yo lo veo muy complicado porque los libros tienen que hacer un desarrollo hasta cierto límite de los temas. Esto te lo pueden colocar la ecuación planteada y tú verifícalo. Nosotros podemos darnos cuenta de que esto que está acá corresponde, y vamos a ver que corresponde a el voltaje de un condensador y al voltaje de una bobina en un circuito LC. Repito, LC, no RL. Entonces, dense cuenta que aquí esta parte ya la vimos. La potencia. Lo que podríamos verificar entonces, dos cosas. Primero, esto se puede hacer en octave. La gráfica de la corriente en función del tiempo. La gráfica de la derivada de la corriente con respecto al tiempo en función del tiempo. El voltaje de la resistencia en función del tiempo. El voltaje de la bobina en función del tiempo. Y porque no podemos también hacer la potencia disipada y la potencia generada en función del tiempo. Claro que se puede. Entonces se pueden elaborar dos gráficas más. Y esas dos gráficas no aparecen en los libros. Entonces,
aquí la idea es, bueno, además de resolver el problema, bueno, vamos a hacer la gráfica para poder entender mejor el fenómeno físico. ¿Ok? El circuito RL en serie, pero que se descarga, es el que yo tengo aquí. Observen que B0 no aparece, pero a pesar de que B0 no aparece, deberías tener una corriente inicial. Este circuito no puede tener corriente inicial 0 si se está descargando. ¿Por qué? Porque si la corriente inicial fuera 0, además de voltaje, entonces no vas a poder tener nada que obtener allí. Vas a poder concluir directamente que la corriente es 0. ¿Por qué? Porque no hay nada que cambie, no hay nada que alimente el circuito. ¿Okay? Y en este caso, el circuito, cuando está desconectada a la fuente, se alimenta con la corriente eléctrica. ¿Cómo pueden hacer eso ustedes en el laboratorio? Bueno, en vez de trabajar con el generador de ondas, el generador de voltaje, ustedes simplemente agarrarían un generador de corriente. Y en el laboratorio de física hay generadores de corriente. Lo que pasa es que la otra vez Robert y yo, el profesor Córdoba y yo, estuvimos verificando el estatus de los generadores de corriente y seguramente o supuestamente nada más funciona uno. Pero sería interesante, por ejemplo, hacer un circuito RCL o RL en descarga. ¿Qué es lo que tienes que colocarle allí como fuente de alimentación? Un generador de corriente y ya. ¿Ok? Esto es el despeje. Esto lo habíamos comentado la clase anterior. Aquí está la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y esto que tienen ustedes acá corresponde precisamente al voltaje de la resistencia y al voltaje de la bobina. Dense cuenta que los dos términos son iguales. Y al sumar estos dos, ¿cuál es el resultado automático? 0. Porque no hay voltaje, pues. Y eso es independientemente del tiempo. Entonces, aquí también podríamos hacer esto, graficar la voltaje de la resistencia y la bobina en función del tiempo. ¿Ok? La potencia disipada por la resistencia. Y finalmente tenemos el circuito LC. El circuito LC, dense cuenta que la estructura es igualita al primero del RL en carga, solo que aquí en vez de ir y por R es Q entre C. La solución de la carga eléctrica es esta. ¿Cuál es la dificultad de este tipo de problemas? Que a diferencia del primer problema, en donde trabajé con el método del polinomio característico, trabajé con separación de variables o factor integrante, aquí hay que trabajar, por ejemplo, con el método del polinomio característico. Pero les voy a dar una idea exactamente eso que está allí, fíjense. Un circuito RL. Vamos a colocar aquí que sea con voltaje alterno. Un circuito RL. RL no, LC, disculpen. Tiene una característica bastante interesante. ¿Ok? Si nosotros hacemos solamente ese de allí, nos vamos a dar cuenta que aquí tengo L de I de T más Q entre C igual a un voltaje forzante. Vamos a ponerle, por ejemplo, B sub 0 de seno de omega T. Vamos a ponerle omega sí, omega. Y esto lo voy a escribir de la siguiente forma. Fíjense que tengo la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Aquí me queda esto 1 entre LC por Q. ¿Ok? Fíjense que acá, jóvenes, tengo la siguiente
el siguiente detalle. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. La voy a escribir así. Lo voy a escribir como omega cuadrado y ya les voy a decir qué significa eso. Y esta forma que ustedes tienen acá, muy probablemente la habrán visto en sus cursos de matemáticas 3. ¿Ok? Dense cuenta que el lado izquierdo de la ecuación es el de un oscilador armónico. Y el lado derecho aparece un término que tiene que ver con exponenciales imaginarias. Esta identidad que yo tengo aquí se conoce como la ecuación de Euler o de Euler, pues. La ecuación de Euler te establece senos y cosenos, tanto la parte real como la parte imaginaria de la solución. A mí me interesa la parte imaginaria porque la parte imaginaria es la que tiene seno. Es decir, lo que estoy hablando es esto que está acá, pues. Entonces aquí tendría coseno de omega por t más i, y esta i es de número imaginario, y seno de omega por t. Entonces, en los libros de ustedes, en los libros de los que están estudiando electricidad y electrónica, ustedes verían estas identidades, la exponencial, esa que está allí, que es la identidad de Euler, te relaciona una parte real, que es el coseno, y una parte imaginaria que tiene que ver con el seno. Entonces, la solución de este problema es una parte imaginaria, que es la del término forzante, que es esta que está acá, y la propia solución de la ecuación homogénea. Entonces, ahí tengo dos soluciones, una solución homogénea y una solución particular. Entonces, cuando suma la particular con la homogénea, te va a dar la solución del circuito eléctrico, que es precisamente lo que yo voy a colocar aquí. Entonces, la solución completa es la solución de la carga eléctrica homogénea más la particular. ¿Ok? Ahora, esta parte que está aquí, yo les dije que era la de un oscilador armónico. Y la forma de entender esa parte de la ecuación es muy interesante. Fíjense, para los que han visto ecuaciones diferenciales, para los que ya la vieron o para los que la van a ver, lo que se está buscando es una solución o una función tal que al derivarla dos veces te dé ella misma multiplicada por una constante. Repito, esta es una ecuación diferencial porque aparece la función desconocida derivada y también aparece la función desconocida. Es decir, observen que aquí tengo una derivada de orden n, que en este caso n es 2. Entonces, he derivado dos veces una función que no sé cuál es, y a esa al sumarle, ¿ok?, la misma función desconocida multiplicada por una constante omega al cuadrado me tiene que dar algo específico. Y en el caso de la solución homogénea es que debe ser igual a 0. Esto que está acá, que yo tengo aquí, está asociada es con la solución particular, esta que está acá. La homogénea es esta igualada a 0. La ecuación diferencial no homogénea sería toda esta completa. Y cuando estamos hablando de la ecuación diferencial homogénea, es toda esta igualada a 0. Es eso. Ahora bien, dense cuenta que allí, si yo quiero calcular la solución de la homogénea, entonces debo tener presente lo siguiente. Primero, que Q punto punto más omega cuadrado por Q es igual a 0. Entonces,
a ti te puedes preguntar, mira, pero esta solución que está aquí, ¿de dónde salió? Esta todavía no la voy a discutir. ¿De dónde salió esta? Bueno, dense cuenta que allí, y viendo la forma de la ecuación, aquí tienes dos soluciones. Y aquí, para no dejarme todo la explicación a mí, yo les voy a hacer una pregunta y quiero que la razonen muy bien. La voy a poner para que me vean, para que ustedes puedan ver exactamente la situación. Ya vieron la ecuación diferencial, ¿verdad? Es Q punto punto más omega cuadrado por Q igual a 0. Les pregunto, ¿cuál podría ser una candidata de solución? Y presten atención por lo que voy a preguntar. ¿Cuál podría ser una función candidata que al derivarla dos veces te dé ella misma multiplicada por una constante? ¿Cuál o cuáles pueden ser esas soluciones? X al cubo. X al cubo. Si derivas X al cubo dos veces, ¿qué te daría? Seno, coseno. Fíjate, vamos a discutir la de un polinomio y después voy con la que dijo Héctor, que es seno o coseno. Si yo agarro un polinomio y lo derivo dos veces, no voy a obtener el inicial. Por ejemplo, X al cubo lo derivo dos veces, me va a dar la segunda derivada, me va a dar, fíjense, la primera sería 3x al cuadrado, la segunda sería 6x. Entonces, derivar x al cubo me va a dar dos veces, la derivada es 6x y no son iguales. Esas están descartadas. Todos los polinomios están descartados, todos los polinomios, todos. El logaritmo también está descartado. Está descartado los logaritmos, los polinomios, ok. Nos quedan entonces otras funciones. Y las potenciales Serían los también están exponenciales. descartadas, pues. ¿Ah? Serían los exponenciales entonces, profesor. Ajá, entonces tenemos dos candidatas, senos o cosenos, como dice Héctor, y exponenciales, como dice Erasmo, pero no todas las exponenciales. Las exponenciales, que en este caso me sirven para darle solución al problema que les planteé ahorita, no son las exponenciales reales, son las exponenciales imaginarias. ¿Ok? Ya vamos a ver qué son esas exponenciales imaginarias. ¿Y cuáles son las otras soluciones? Las otras que acaban de decir por allí, senos y cosenos. Entonces, si yo derivo dos veces el seno, me va a dar el seno con un signo menos y multiplicado por una constante. Si hago con el coseno, lo mismo. Y allí viene el sentido de que sea armónico. Si yo derivo la exponencial una vez, me da ella misma, por el argumento interno. Si derivo nuevamente la exponencial, te da nuevamente la exponencial por el argumento interno. Eso es exactamente lo que se busca. Solamente son dos tipos de funciones, las funciones trigonométricas y las funciones exponenciales. Entonces, esas dos son las candidatas de solución a la ecuación diferencial que les coloqué en el pizarrón. Y eso es importante porque de nada sirve hacer el desarrollo matemático y después de ahí no saber cómo proceder. Entonces, fíjense aquí. Esto no. Entonces, esas que me acaban de nombrar ustedes ahora son las candidatas para darle solución al problema que yo tengo aquí. Entonces tú me puedes preguntar, mire, pero ¿por qué son exponenciales imaginarias? ¿Por qué son senos y cosenos? Bueno, eso lo voy a solucionar rápido.
Vámonos a Paint para escribir aquí, fíjense. Si yo despejo la ecuación, me queda esto. Q punto punto es igual a menos omega al cuadrado por Q. Si yo aplico el método del polinomio característico, en donde observo que, por ejemplo, yo defino Q igual a esto, y aquí es importante haber hablado de las exponenciales. Esto es T, esto no es X, esto es T, ¿ok? Entonces, al derivarlo una vez, me da K por A e a la KT. Si derivo nuevamente, Q punto punto sería K cuadrado a E a la KT. Entonces yo voy a sustituir tanto esta como esta en la ecuación que está aquí arriba. Entonces, ¿qué nos queda? K cuadrado por A e a la KT. Y fíjense que aquí tengo entonces menos omega cuadrado por A e a la KT. Observen que A e a la KT no puede ser 0 porque las divisiones por 0 no están definidas. Y además de eso, A por E a la KT es una solución que propones. Entonces, lógicamente, una solución que estás proponiendo no puede ser 0. Entonces, observo que este término se da con este término y veo exactamente esto. K cuadrado es igual a menos omega cuadrado. Ustedes me pueden decir, mira, yo realmente no veo eso. Bueno, ahora te lo voy a poner en la siguiente situación. Imagínate que K fuera X. Y ese omega que tienes allí fuera 4. ¿Cuál es la solución de esto? Fíjense, aquí tengo que tener presente lo siguiente. Hay un más menos y aquí tengo una raíz cuadrada negativa. La raíz cuadrada negativa en el campo de los números reales no existe. Entonces yo propongo un cambio así, más menos, coloco esto así, en donde i al cuadrado es igual a menos 1. Y entonces aquí estoy trabajando con números complejos. Entonces dense cuenta que la solución para este caso sería lo siguiente. X es igual a más menos. Observen que aquí ahora sí puedo escribir esto de una forma más lógica. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de i cuadrado es i. Entonces, esto que tienen ustedes acá corresponde a la solución del problema que yo tengo aquí. No existe en el número de los campos de los números reales, pero sí existe en el campo de los números complejos. Bueno, eso que está acá, que es un ejemplo práctico, es lo mismo que ustedes tienen aquí. Entonces, ¿qué pueden apreciar de acá? Aquí pueden apreciar lo siguiente, que K es igual a más menos omega i. Y aquí tiene la primera solución. Entonces, Q, en el tiempo que me queda, es lo siguiente. A, E, a la I, omega, aquí vendría una negativa, más, esta es la homogénea, ojo. Y la otra sería B, E, I, omega, me faltó el T allí, ¿verdad? La otra solución propuesta es la que dijo Héctor. H es igual a coseno de omega t más B seno de omega t. Cualquiera de esas soluciones me permite resolver el problema de la homogénea. ¿Ok? Dentro de 10 minutos vamos a terminar ese problema que está allí. ¿Ok?
Entonces, nos vemos en 10 minutos para terminar la clase. ¿Sí? Ok, está bien.